Bendiciones con todos. Tema 50, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en Génesis y hoy vamos a hablar de Noé, un pregonero de justicia. Y utilizamos Génesis capítulo 5, versículo 32, que dice lo siguiente. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. En el tema anterior vimos que el padre de Noé, Lamed, pensó que su hijo iba a ser quien salvaría a la humanidad de la maldición recibida en el jardín del Edén. Tal vez porque era la 10ª generación, o porque veía que los hombres solo hacían el mal y no prestaban atención a las profecías de su abuelo Enoc. Ahora veremos acerca de la vida de Noé y sus hijos. Hablaremos de la gran fe que tuvo que tener Noé para construir el arca que salvaría a la humanidad y a los animales que Dios creó. Para ir concluyendo el capítulo 5, vemos que las escrituras expresan en la menor cantidad posible de palabras las cosas más grandes e importantes. Empezando por Noé, Noac, que se deriva de Nayan, que significa traer consuelo o alivio, confortar, según lo que dijo Lamed en Génesis capítulo 5, versículo 29. Quien le puso este nombre a su hijo. Sin embargo, la misión que Dios le daría a Noé fue más radical de lo que Lamed pudo llegar a imaginar. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, dice Jehová el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y Romanos capítulo 11, versículo 33 a 34 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán imprescindibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. La historia de Noé nos habla acerca de la gran maldad en la que cayó la humanidad, la cual se apoderó totalmente de los caminos de Dios. La historia de Noé nos habla acerca de la gran maldad en la que cayó toda la humanidad, la cual se separó totalmente del camino de Dios. Esto trajo como resultado el juicio de Dios para exterminar a los hombres corruptos que estaban dañando a la creación. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 7. Pero dentro de toda esta iniquidad, encontramos que Noé fue el único hombre que halló gracia a los ojos del Dios y fue preservado porque él caminaba con Dios. Y de esta forma la restauración de la raza humana fue asegurada. Así también la esperanza de la eventual eliminación de la maldición en toda la creación que llevara a cabo el Señor Jesucristo. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia del Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Ahora, queremos enfatizar que la razón por la que Noé se salvó del juicio de Dios no fue por que él fuera una persona justa, recta, íntegra, o por sus buenas obras. Ya sabemos que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sino fue por la gracia de Dios que él fue salvo. Exactamente de la misma manera que hoy somos salvos por la gracia de Dios, aceptando al Señor Jesucristo, reconociendo su obra maravillosa en la cruz. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se avergüence. Y Romanos capítulo 9, versículo 15 dice,
porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. La historia de Noé en este versículo rompe con la estructura estándar de Génesis capítulo 5, porque la muerte de Noé no se registra en este capítulo, dado que él fue el único de los patriarcas que sobrevivió al diluvio. Increíble, ¿no es cierto? Ahora, Noé caminó con Dios, la frase, Noé debió haber entendido que es solo cuando caminamos con Dios que somos protegidos del mal que nos rodea. Y eso debemos entender cada uno de nosotros. Y Noé realmente estuvo rodeado de maldad encarnada en gigantes y hombres de renombres cuyo orgullo los debió haber llevado a ser personas despiadadas. Noé fue un hombre que caminó por fe y no por vista, que se vio obligado a ir en contra de toda la opinión pública y críticos mientras trabajaba en la construcción del arca. Y el mundo lo debió haber ridiculizado, quizás considerando un enfático religioso. Humanamente hablando, nunca ha sido fácil para los creyentes vivir la vida que le da gloria a Dios. Ahora imagínense la fuerza de voluntad de Noé para construir el arca en contra de toda esta adversidad. Por eso, Noé es mencionado entre los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Leamos Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé recibió de Dios una promesa de gracia, pero también una advertencia del juicio verdadero. Y como nos explica el pastor Charles Spurgeon, Noé nos da una lección en fe porque él creyó tanto en la promesa como en la advertencia y respaldó su fe con sus obras, su caminar y su testimonio de Dios, porque no hubo nada que lo detuviera para hacer el arca. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, así es el orgullo. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. La gran lección que aprendemos de Noé es acerca de su fe. Él nos demuestra total sumisión al gobierno de Dios, cediendo ante su autoridad, cumpliendo su voluntad en base a lo que se le reveló. La fe es el espíritu de dependencia en Dios. Romanos capítulo 14, versículo 23, la segunda parte dice, y todo lo que no es de fe es pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 23, nos dice que todo lo que no es fe es pecado. Por eso el pecado es más que un acto, es una actitud. Es la decisión que tomamos antes de llevar a cabo una acción o ejecutar un pensamiento, como nos explica el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es transgresión de la ley. Con esto aprendemos que la fe es en todo aspecto la antítesis del pecado. El pecado es rebelión contra el gobierno de Dios, un desafío a su autoridad. Demuestra incredulidad en lo que dice Dios y que la persona no tiene temor. El pecado nace como una anarquía espiritual. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Por eso Dios quiere que tengamos la justicia que procede de nuestro Señor Jesucristo para alejarnos del pecado. Y si nosotros optamos por tener fe absoluta en Él,
recibiremos solo bendiciones de parte de Él. Él llena de paz nuestros corazones, alegría en nuestras vidas porque sabemos que Dios hace posible todas las cosas. Pero aún hay más. La gran recompensa de la fe aún está por venir. Apocalipsis 22:12. Los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo. La entrada en su herencia aún es futura. El Hijo mismo ha sido designado heredero de todas las cosas, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Pero leamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 17, versículos 22 y 23. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y Filipenses capítulo 3, versículo 9, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. También Ezequiel nos da otro testimonio acerca de la fe de Noé, la cual trae como resultado que Dios lo considere recto, o sea, justo, y le otorgue la salvación de Jesucristo siglo antes de que Él viniera a la tierra. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 dice: y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieron en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor. Ahora, le llamaremos a Noé el primer evangelista. Noé fue el primer predicador que menciona la palabra de Dios. Y no debió haber sido una tarea fácil, porque debió haberse enfrentado a circunstancias de incredulidad similares a las que tenemos hoy. Lamentablemente, la mayoría de las personas no creen en la segunda venida de Jesucristo y su juicio sobre toda persona que ha habitado el planeta Tierra. De forma similar, la gente en los tiempos de Noé tampoco le creyó acerca del juicio con el agua que se avecinaba, porque solo 8 personas abordaron el arca, nadie más, aunque había espacio y provisiones para más personas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un pregonero de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé predicó con sus hechos cuando estaba construyendo el arca, pero seguramente también lo hizo hablando con personas, aunque las escrituras no le mencionaban. La construcción del arca no fue un proyecto secreto. Noé debió predicarles a todos sus hermanos y hermanas, familiares, amigos y conocidos. Y este proyecto tan grande e inusual debió haber sido tema de conversación entre las personas de la ciudad y de los viajeros que fueran de paso, pero nadie le creyó a Noé, como hoy día muchos no creen a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Además de todas las enseñanzas de Noé y de Enoc para hacer que las personas se arrepintieran y regresaran a Dios, el Espíritu Santo también estuvo alertando y luchando con las personas. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre prefirió el pecado, la maldad y la oscuridad, como nos dice Moisés en Génesis capítulo 6, versículo 3. Escuche. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne. Serán, pues, sus días 120 años. De acuerdo a las tradiciones judías, el mensaje de Noé fue:
apartado de tus malos caminos y obras, para que las aguas del diluvio no caigan sobre ti y corten toda la simiente de los hijos de los hombres. Si esta fuente extrabíblica judía tiene algo de verdad, entonces el mensaje que Noé dio a sus contemporáneos es equiparable al mensaje que hoy tenemos del Evangelio de Cristo. Noé no solo les dio la advertencia, sino también el medio de salvación, ya que el arca es una representación de la salvación del Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Y Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noé tuvo la posición tanto de evangelizador como de profeta. Observe cómo nuestro Señor siempre le advierte a las personas mediante sus profetas los eventos que sucederán a futuro. De hecho, las Escrituras mencionan que el Señor no hace nada sin antes dar aviso mediante sus profetas. ¿Qué dice Amós capítulo 3, versículo 7? Lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Ahora, hablemos del arca de Noé. La construcción del arca no solo era una tarea muy laboriosa y prolongada, sino que también era muy costosa. El Señor debió haber bendecido a Noé con recursos financieros para poder construir el arca. Él muy probablemente necesitó contratar los servicios de trabajadores, carpinteros y contratistas incrédulos para recolectar y procesar toneladas de madera, hacer herramientas especializadas para la construcción del arca, producir la brea, hacer contratos con granjeros para la entrega masiva de alimentos, etc. Posiblemente también tuvo personal de seguridad para que no le robaran o vandalizaran la construcción del arca. E inclusive Dios lo ha de haber protegido con los ángeles como lo hizo con Job. Sí, Job capítulo 1, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Satanás respondió al Señor: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de Job, de su casa y de todo lo que tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Dios hace vallado. Imaginen la fe de Noé para la construcción del arca durante décadas, cuando hoy nosotros batallamos para comprometernos a hacer proyectos a largo plazo para la gloria del reino de Dios. Noé dedicó a este proyecto el número de años equivalente a la expectativa de vida actual. Noé debió ser un hombre de fe, de paciencia, de constancia y obediencia. Nos dejó la lección de que Dios es fiel con lo que les obedecen, por lo que la obediencia es algo a largo plazo y que Dios no siempre nos evita los problemas, pero sí nos protege cuando estamos en ellos. Salmos capítulo 9, versículo 9 dice: el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Y el Salmo capítulo 50, versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Ahora, hablemos de la familia de Noé. Noé fue perfecto en sus generaciones, como dice Génesis 6:9. Noé y su familia se mantuvieron separados del mal moral que los rodeaba, de la influencia y el contacto con los gigantes y de cualquier contaminación genética que tuvieran.
La palabra hebrea que se utiliza para describir el cordero sin mancha que será ofrecido en sacrificio, por lo que Noé no fue contaminado en sus generaciones. Él era perfecto física y espiritualmente, porque de él descendería el Señor Jesucristo, que sería el sacrificio perfecto para limpiar el pecado de toda la humanidad. Por supuesto, del que le acepte, le reconoce. Génesis 6:9 dice: entonces los descendientes de Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó con Dios. En la Biblia no se da ninguna razón por la cual Noé no tuvo hijos, sino hasta que alcanzó la edad de 500 años. Tampoco podemos especular que hubiera tenido otros hijos que murieran antes de la construcción del arca. Solo se habla de 3 hijos, de ningún otro, antes o después del diluvio. En las escrituras tampoco revelan el nombre de la esposa de Noé, aunque encontramos más de 100 nombres en libros extrabíblicos en diferentes culturas, por lo que solo nos gustaría mencionar 2 nombres. En el libro de los Jubileos se menciona que la esposa de Noé era su prima en Sara, la hija de Raquel, hijo de Matusalén. Otra candidata para ser la esposa de Noé es Naama, hija de Lamed, de los descendientes de Caín, Génesis 4:22, como se relata en Génesis Rabat, en el Misra judío. Génesis capítulo 7, versículo 13 dice: en ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y los 3 mujeres de sus hijos con ellas. Noé vivió 950 años, de los cuales 350 años fueron después del diluvio, y todavía estaba vivo cuando nació Abraham, la 10ª generación postdiluviana desde Noé. Así que la familia de Noé creció al punto de que al día de hoy todos los habitantes de la tierra somos descendientes de Noé a través de algunos de sus 3 hijos. Hay que investigar eso, ¿eh? Génesis capítulo 9, versículos 28 y 29 dice: Noé vivió 350 años después del diluvio. En total de los días de Noé fue 950 años y murió. Y Génesis capítulo 9, versículo 1 dice: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Ahora hablemos de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Cuando las escrituras mencionan a los 3 hijos de Noé, no siguen el orden en el que nacieron. Tampoco creemos que hayan sido trillizos. Más bien, primero se menciona a Sem por ser el más importante, porque de él proviene la línea mesiánica, de la cual nace Jesús, aun y cuando él no fue el primogénito. Lucas 3:36 dice que fue hijo de Cainán, que fue hijo de Arsafat, que fue hijo de Sem, que fue hijo de Noé, quien fue hijo de Lamed. Pensamos que Jafet fue el primogénito que nació cuando Noé tenía 500 años de edad, Génesis 5:32, por lo que tendría 100 años de edad cuando empezó el diluvio. Su nombre significa ser bello, engrandecer o esparcir. La ambigüedad en Génesis capítulo 10, versículo 21, acerca de quién es el hijo mayor, está en que no se sabe si este término se aplica a Jafet o a Sem. En la Biblia King James llaman a Jafet el hijo mayor. También en la Septuaginta y en el Targum de Ongelos, pero en las Biblias en español se menciona a Sem como el hijo mayor. Jafet tuvo 7 hijos y no sabemos cuándo murió. Génesis capítulo 10, versículo 21 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber,
hermano mayor de Jafet. Sem significa nombre, y de acuerdo con Génesis 11:10, tenía 97 y 90 años de edad, 98 años de edad cuando el diluvio empezó, y era de 2 a 3 años menor que Jafet, por lo que no podría ser el primogénito. Sem tuvo 5 hijos. Él es el antepasado de los hebreos por su hijo Eber, Génesis 10:21, y antepasado de Abraham, también es el hijo favorito de su padre, Génesis 9, del 26 al 27, por lo que el derecho de primogénito debió habérsele dado a Sem. Sem vivió 600 años y tuvo la oportunidad de convivir con Matusalén por 97, 98 años, por lo que es muy probable que escuchara todas las historias desde la creación, después del diluvio. Vivió el mismo tiempo que Abraham e Isaac, por lo que él pudo transmitirle la información de la vida antediluviana, el jardín de Edén y cómo Adán caminó con Dios a todos sus descendientes de la 10ª generación. Génesis capítulo 11, versículo 10 dice: y estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Cam es el hijo menor de Noé, de acuerdo con Génesis 9:24. Su nombre significa cálido o caliente. Él se convierte en el hijo deshonrado en la casa de su padre, ya que su hijo Canaán recibió la maldición de Noé en Génesis capítulo 9, versículo 25 al 27. Cam tuvo 4 hijos. No sabemos cuándo nació ni cuándo murió. Entre sus descendientes tenemos a muchos de sus enemigos tradicionales de Israel, como Nimrod, fundador de Babilonia, a los egipcios que se esclavizaron al pueblo de Israel y a los cananitas que habitaban en la tierra prometida, por mencionar algunos nombres. Génesis capítulo 9, versículo 24 dicen: cuando Noé se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor. Génesis 9:22, Cam, padre de Cainán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y por eso recibió una maldición de parte de su padre. Los hijos de Noé debieron haber sido justos y también debieron haber trabajado en el arca, porque tanto ellos como sus esposas fueron admitidos en la promesa de salvación que el Señor le hace a Noé en Génesis 6:18. De esta forma, todos los miembros de la familia de Noé podían estar seguros y tranquilos por la protección en contra de toda la violencia. Nada podía impedir que abordaran el arca. Ezequiel capítulo 14, versículo 20 dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieron allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos 3 se salvarían por causa de la justicia. Y Génesis 6:18 dice: pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. 8 se salvaron, nadie más. Ahora, la frase como en los días de Noé, Jesús les dice a sus apóstoles que en el final de los tiempos la humanidad va a estar tan corrompida, llena de maldad y de violencia, que se va a asemejar a los tiempos en los que vivía Noé, y que las personas iban a estar preocupados por sus actividades mundanas y totalmente alejados de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:27 dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Imagínense en los tiempos de Noé, en donde las personas vivían por casi 1 milenio.
Seguramente las personas experimentaron todas las cosas que podían imaginar, pero después de unos siglos de vida, se debieron haber aburrido de su vida monótona y muy seguramente por la naturaleza pecaminosa humana intentaron hacer cosas diferentes, más riesgosas para experimentar nuevas emociones, cosas excitantes y novedosas que debieron tornarse rápidamente en depravaciones, maldad y violencia, especialmente en la influencia de los gigantes, al punto de que la única solución que la humanidad merecía fue que Dios mandara su juicio para limpiar con agua toda la maldad. Imagínese qué horrible ha de haber sido la situación a la que llegó el hombre que causó esta gran tristeza en el corazón del Señor. Imagínese usted. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7 dice: Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Jesús además profetizó que para el día en el que Él regrese por segunda vez en Lucas 17:30, la humanidad se comportará no solo como en la época de Noé, sino como en los tiempos de Lot, de forma que encontramos una similitud entre cómo era la humanidad en los tiempos de Noé y luego cómo se degeneraron de nuevo las personas, al menos en la región de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Sí, Lucas capítulo 17, versículos 28 y 29 dice: Asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lo que nos revela esta profecía es que el juicio venidero que recibirá la humanidad será con fuego, tal y como sucedió en Sodoma y Gomorra, a menor escala, para que nos sirva como escarmiento para generaciones futuras. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades encomarcadas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Y el apóstol Pedro en su segunda carta también hace un comparativo del juicio por agua y el juicio venidero por fuego. Escuche bien, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 5 al 7. Pues bien, por su propia voluntad pasaron por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua, pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Y por la situación precaria que tenemos hoy día en el mundo, pareciera que estamos viviendo en los últimos días antes del fin de esta era. Y aunque no vivimos por siglos como en los tiempos de Noé, ahora utilizamos la tecnología para acelerar la influencia de la maldad en toda la humanidad y transmitir toda clase de depravación de forma instantánea alrededor del mundo, lo que va a terminar en el juicio por fuego y la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Por eso, el tener el ejemplo de fe de Noé nos debe exhortar a predicar la palabra de Dios,
caminar en el Señor y a laborar para el reino de Dios para salvar el mayor número de almas que se encuentren atrapadas en las manos de Satanás antes de que sea demasiado tarde para ellos. Qué tremendo también el ejemplo de Noé, caminar con Dios. ¿Qué les parece? ¡Wow! Increíble. ¿Usted quiere caminar con Dios? Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí le presentamos la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Acéptelo. Repítela con todo su corazón que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Venga a la palabra. Medite todos los días en la palabra. Llénese de ella. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, ponerla en práctica. También predíquela. Cántele alabanzas al Señor. Converse con Él a través de la oración. Y venga a la iglesia. Venga, congréguese. Hay espacio para usted y su familia. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Tu palabra que nos presentas cada día, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Esa palabra tan bella que nos da, Señor. Y Padre Santo, que podamos nosotros ponerla en práctica. Que esta palabra no llegue vacía. Que con el poder de tu Espíritu Santo germine dando un fruto maravilloso. Un fruto que traiga un cambio en este mundo, porque este mundo se está pudriendo, está como en los días de Noé, Señor. Sí, Padre Santo, que esta palabra traiga su cambio, su cosecha, para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo. Y decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando este video a otras personas para que también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones. Amén.